que nos aterra, o mejor, quiero hacer una corrección a esa frase, no nos aterra, le aterra a la mente conocer, o mejor, entrar en lo desconocido. Y más ese desconocido que te trae aprendizaje, que te trae enseñanzas. Independientemente de cuál sea la experiencia a la que le tengamos miedo, miedo a la muerte, miedo a las alturas, miedo a iniciar una relación sentimental, en estos días también he venido enfrentando esos miedos. El miedo al compromiso, el miedo a las relaciones sentimentales, el miedo al observarme por completo aquellas heridas que cargamos. Hay unas heridas que están por encima y las podemos ver con facilidad. Hay unas que son más profundas y bueno, nos cuestan un poquito de trabajo, pero si nos lo proponemos, podemos llegar a observar esas heridas que son más profundas para poder sanarlas. Pero hay unas que están bien arraigadas a nuestro personaje, bien en el fondo, casi que se construyeron a la par con nuestro personaje, o es más, nuestro personaje está basado, o muchos de nuestros personajes están basados en esas heridas. Obviamente, cuando esas heridas se comienzan a manifestar, bien sea por la experiencia que estés viviendo, por la compañía, por las situaciones que estás experimentando, comienzas a tocar esas heridas, el personaje va a querer defender a capa y espada. Porque el personaje sí es consciente de que si nosotros sanamos esas heridas, el personaje desaparece. Porque ese personaje que hemos creado para defendernos, para que nadie nos vuelva a herir en ese aspecto, para que si yo me acerco en una relación sentimental a otra persona, no me dañe, o que la relación no me frustre, o que si se termina la relación no me haga pasar por un momento de dolor y ansiedad y frustración e impotencia, entonces creamos personajes. Y algunos son tan fuertes que no nos permiten ni siquiera ver a lo lejos esas heridas. Estos días he estado observando también esas heridas profundas que hay dentro de mí que han creado personajes. Que han creado personajes de fuerte y entonces ven quizás en las relaciones sentimentales que había tenido antes, ven un Antonio fuerte, seguro, que no le afecta nada. Pero detrás de eso, obviamente hay una herida que creó o que permitió que naciera ese personaje para defendernos. ¿Han visto esas películas quizás animadas que está aquí el perrito? Ah, bueno, la que se me ocurre en este momento que es muy popular es Timón y Pumba, los personajes del Rey León. Está Timón, que es, ¿cómo se llama ese animalito? Como una ardillita, no me acuerdo cómo se llama ese animal. Timón, un personaje súper pequeño, súper enclenque, ardillita, tipo conejo. Y Pumba, que es un personaje. Huella. No, yo también pensé que era zarigüeya y no, las zarigüeyas son las de la era de hielo, las que se hacen las muertas. Un suricato, Un suricato, creo que es. gracias, un suricato. Timón es un suricato débil, enclenque, que se hace amigo de un, no es marranito, un jabalí. Se hace amigo Ah, de un vale. jabalí y juntos crean ese mash. Uno protege al otro y el otro guía a quien lo protege. A veces nosotros nos creamos esos personajes para poder sentir la seguridad para avanzar. Pero ese avanzar no es tan firme, no es tan fuerte, no es tan estable. Porque sea lo que sea, son personajes inventados por nosotros. Mientras tengamos esos personajes, no vamos a florecer.
No vamos a ser nosotros, no vamos a manifestar nuestro ser real, porque nos estamos escondiendo detrás de un personaje que nos defiende, un personaje que quiere mostrar ante el mundo que yo soy capaz de aguantar cualquier dolor, que yo soy capaz de resistir, que yo soy capaz de que me digas que no me quieres, que no me amas y eso no me va a doler, cuando en realidad por dentro sí duele. Y la honestidad la dejamos a un lado, porque el personaje termina siendo lo más importante y lo defendemos, o mejor, el personaje se defiende a sí mismo y todos los egos que tenemos alrededor de ese personaje terminan defendiendo ese personaje fuerte. Pero esos personajes fuertes son los que están cargados o tienen como base, como fundamento, una herida gigante que no te permite ver ese personaje gigante, esa mole que has creado. Isa, ¿querías decir? Bueno, no, sí, Isa está. Isa, ¿querías decirnos algo? Retomamos entonces con ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son esos miedos que no te están dejando avanzar? Avanzar no es llegar a un destino. Eso es algo que a veces tendemos a confundir quizás, a desdibujar en nuestra cabeza. Te escuchamos, Isa. Buenas noches, sí, buenas Hola. noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Sí, fuera de tantas heridas que tenemos, que nos han dejado experiencias, digo que experiencias significativas, y a esas experiencias son muy negativas, ¿no? Yo creo que todos tenemos, bueno, mi miedo es, ahora que estoy en este proceso de ya retirarme del magisterio, entonces estoy en ese proceso, no sé si retirarme, no sé si seguir. Cuando estoy con los niños, digo, ¿y qué me va a poner a hacer? Entonces, ese es el miedo. Súper, gracias. Yo tengo un par de cositas que decir con respecto a esa intervención, pero me gustaría escuchar a Pau si tienes algo que aportarle a esos miedos a Isabel. Mientras Pau lo observa, eh, Isa nos mencionaba experiencias negativas que nos dejan heridas. Sí, esa es la descripción que nuestra mente le hace a esas experiencias. Volvemos a lo mismo. Sí, el niño estaba llamando Osvaldo, pero sí, llámalo ya. Esa es la, sí, esa es la descripción que le hace nuestra mente a esas experiencias que no queremos. Ya en un ratico te doy, 2 segundos te doy la palabra, Sandrita. A esas experiencias que no queremos vivir, que no nos atrevemos a vivir, porque previamente ya hemos visto a lo lejos que quizás alguien ve, o mejor, que alguien vive esa experiencia y no la vive de forma agradable. Entonces decimos, no queremos vivir eso. Ejemplo, a mi sobrina, tengo 2 sobrinas mellizas, una de ellas le tiene mucho miedo a las agujas. Y sucede que cuando eran pequeñas, la mayor, Angelina, cuando vivió la primera inyección, lloró demasiado. Entonces cuando le tocaba a la segunda, pues ya estaba prevenida, ya su mente estaba en modo prevención. Ya se había creado en su mente una idea de que lo que vivió mi hermana es malo, la hizo llorar, a mí también me va a hacer llorar. Y así se crean las ideas. Cuando somos adolescentes y comenzamos a ver a nuestros amigos o amigas que sufren por amor, porque el novio le puso los cachos, porque el novio le dijo que no quería tener una relación con ella, porque el chico que le gustaba le dijo que no. Entonces nosotros vemos eso a la distancia
Y lo primero que hacemos es satanizar esa experiencia. Esa experiencia es mala, yo no la quiero vivir. Eso es lo que dice nuestra mente. Por ende, cuando entramos en una relación y sentimos que nos están rechazando, ni siquiera, mejor, ni nos atrevemos a sentir el rechazo. Vislumbramos que el chico o la chica nos va a rechazar y ya nos alejamos. Porque ya hemos preestablecido una creencia acerca del rechazo, sin atrevernos a vivir el rechazo. Hemos visto a otras personas llorando y eso es como una cadena, ¿no? Él llora porque en algún momento vio que alguien lloró por esa misma situación. Y no es que no le duela, obviamente le duele, pero el dolor viene no de la situación, porque la persona no nos atrevemos a vivir por completo la situación o la emoción, sino estamos metidos y sumergidos en nuestra creencia. Creemos que esa situación le dolió a tal persona, entonces compramos la idea y la hacemos realidad dentro de nosotros. Entonces, por más de que no hayamos vivido inyecciones, ya creemos que me va a doler la inyección. Por más de que no hayamos vivido el desplante, el rechazo, el perder una relación sentimental, el que se termine una relación sentimental, ya tenemos preestablecido que eso me va a doler. Y por eso le huimos a esas situaciones. No es porque el dolor sea tan grande que no lo quiero vivir porque es tan intenso que me va a matar. He hablado con muchas personitas que han tenido pensamientos suicidas. Y la mayoría de esos pensamientos, por no decir que todos, vienen de esas creencias. Es un dolor tan grande que no lo soporto. Obvio tenemos la capacidad de soportar el dolor. Solo que nuestra mente no lo cree así, o no lo vislumbra así, o no genera una creencia similar. Tanto, no recuerdo esa frase, pero muy seguramente ustedes me dirán de quién es. Tanto si crees que es posible como si no, ambas realidades o ambas creencias son reales. Si tú crees que es posible, será posible. Si tú crees que no es posible, no será posible. Así es sencillo. Tu creencia genera tu realidad. Eso lo hemos escuchado miles de veces. Justo ayer o antier en estos días pensaba en los encuentros en conciencia, yo decía, me ha faltado decirles en cada encuentro que todo lo que hablamos va más allá de estas filosofías que son muy buenas. Esta es una filosofía, tanto si crees que es posible como si crees que no, eso será real en tu vida. Eso es una filosofía de vida y es real. La cuestión es que esa filosofía queda ahí encerrada y nadie nos explica, bueno, y entonces, ¿cómo cambio mi forma de creencia? ¿Cómo cambio mi creencia? Porque si yo creo que la aguja me va a doler, pues tengo una creencia de dolor atada a un aparato que se llama aguja. Es una creencia. Y ya la tengo ahí arraigada y cada vez que me toca inyectarme por, qué sé yo, una nueva pandemia, un virus, vitaminas, lo que sea, ya mi mente dice, no, no quiero inyección porque me va a doler. Y obviamente te va a doler porque ya tienes la creencia montada. ¿Cómo desbarato la creencia? La filosofía es muy bonita. Tanto si crees que es posible como si crees que no es posible, es real ambas posibilidades. Pero ¿cómo cambio mi creencia? ¿Cómo desbarato esa creencia de que las agujas me van a doler? Pues básicamente estos encuentros en conciencia están enfocados en eso, en desbaratar tus creencias, en reconocer quién eres. Tú no eres tus creencias. Cuando nosotros nos autoidentificamos o nos identificamos con nuestras creencias, pues es muy fácil, muy difícil separarnos y decir, esta la voy a deshacer, esta la voy a poner a un lado, esta me sirve, pero no en este momento, entonces la dejo a un lado.
Y ese mecanismo interno se vuelve más complicado. No nos han enseñado. Hasta ahorita, a manera general, como raza, como humanidad, estamos aprendiendo de que tus creencias tienen poder de generar en ti, no afuera, porque ese es el mal viaje que tienen muchas ideas New Age. Tus creencias crean tu riqueza. Mentiras. Eso no es así. Tus creencias crean tu estabilidad. Tus creencias permiten o no tu equilibrio, tu armonía. Y si estás en armonía, pues obviamente todo afuera fluye en armonía hacia donde tú quieres andar. Hacia donde tú quieres andar, no hacia donde tu mente o tus personajes quieren andar. Pero para descubrir hacia donde tú quieres andar, pues tienes que desbaratar una cantidad de personajes. Porque tus personajes van a decir, ay, sí, yo quiero ser rica, no, yo quiero ser esposa, yo quiero ser madre, yo quiero ser abuela, yo quiero ser tía, yo quiero. Y los personajes tienen una cantidad de deseos, de pasiones, como lo dice, me gustó, lo escuché hoy del doctor Manuel Sanz. Las pasiones no es lo mismo que la felicidad. Satisfacer mis pasiones, satisfacer las pasiones de mi mente, no es felicidad. Hemos confundido eso. Es que quiero ir de viaje a Punta Cana y eso me va a hacer muy feliz. Mentiras, no te sigas mintiendo. Eso no te va a hacer feliz. Eso va a saciar una pasión de tu ego, de tu mente. Entonces, para concluir esta intervención de Isa, las experiencias negativas no existen. Nosotros le ponemos el nombre de experiencias negativas. Simplemente están las experiencias que nos enseñan. Existen, desde mi ángulo, desde mi percepción, existen dos tipos de experiencia. La experiencia que disfruta tu ego, que goza tu ego, que son las experiencias de placer, de pasión, o las experiencias de aprendizaje. Y aunque muchas de esas de aprendizaje duelen, son las más necesarias, porque de lo contrario no trasciendes, no evolucionas, no creces. Y como estaba diciendo previo a que se cortara la llamada, el trascender, el evolucionar no es llegar a un punto, no es ir a un lugar, no es transformar tus personajes y entonces ya tengo un personaje millonario, ya tengo un personaje emprendedor y ya tengo un personaje que es esposa, ya tengo un personaje que es mamá, ya tengo un personaje que es tía, ya tengo un personaje que es abuela. Llegar a esos personajes no es evolucionar. Evolucionar es un camino hacia adentro, de reconocimiento. Y quienes ya han dado pasos en ese camino van a comprender lo que yo les estoy diciendo. Esa evolución es hacia adentro, hacia reconocer quién eres en realidad, no cuántos personajes estás perfeccionando, no. Obviamente si quieres perfeccionar tus personajes, y valga la redundancia, pues ya es decisión tuya. A veces nos ponemos en ese, ¿cómo es la frase que repiten tanto? Que mañana seas una mejor versión de ti. Basura. Tú ya eres la mejor versión de ti. Lo que pasa es que tienes personajes que quieres mejorar. Y entonces no es que mañana seas una mejor versión de ti. Es que mañana uno de tus personajes va a mejorar, o a cambiar, o a transformarse, si es que te pones en la tarea de hacerlo. Pero eso no significa que tú cambiaste. Tú sigues siendo tú. Y es tu mejor versión. Desde que naciste hasta que mueres, eres esa versión. Evolucionar es encontrar esa versión que eres. No es cambiar personajes, no es ponerle adornos a los personajes y a mi mente, no. Es reconocer y encontrarte con tu verdadera versión, que es inmutable, no cambia. Por eso muy seguramente cuando tú piensas en esas conversaciones que tenías cuando eras niña, tú te sientes igual.
como si el tiempo no hubiera pasado, porque es que tu verdadera esencia no se transmuta, no cambia. Tu verdadera esencia es de amor, de paz, de felicidad y de libertad. Lo que cambia es lo externo. Cambia tu cuerpo, cambian tus personajes, cambia tu forma de ver la vida, cambias todo lo que es externo a ti. En ese muñeco, en ese avatar que tenemos. Sandrita, te escuchamos. Bueno, hay varias cositas. Cuando hablabas de la muerte, del miedo a la muerte, y que solamente lo sentía la mente, en mi caso experimenté, y también a través de mis amigos de varias cosas que han vivido, también me di cuenta que así como muchos tienen miedo a morir, muchos quieren morir, ¿sí? Y también son de la mente. En pocos casos me daba cuenta que realmente era un deseo natural del alma, por ejemplo, y entendiendo que el alma no tiene deseos. Lo que sí sé es que sí me imagino que querrá volver a casa, pero no de la manera abrupta que la persona quisiera ejecutar, ¿no? Entonces la mente puede llegar a generarle a uno esa dualidad, ¿no? A veces puede llegar la mente a decirme que quiere entrar en una relación, pero la mente también me puede decir que no quiere entrar, ¿sí? Y estar en una posición neutra. Y a veces hay una línea tan delgadita en donde yo puedo identificar si realmente lo que tengo es... Hay una cosa curiosa a veces con el aprendizaje, y es que incluso cuando analizas ciertas situaciones y los patrones son muy, 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 muy similares, casi que idénticos, tú dices, nah, esa maestría ya la hice, no voy a pasar por ahí otra vez, ¿sí? Entonces tú dices, nah, esto no es miedo, es flojera, ya no, o sea, no voy a entrar en eso otra vez, ¿para qué pierdo mi tiempo? Entonces, ahí es donde uno dice, ¿realmente es miedo a entrar en esa situación o en sí de verdad me tomé el trabajo de notar que hice como como decía el otro día, estudio de suelos, en donde identificas definitivamente que no, porque, a ver, Sandra, ¿qué vas a aprender de ahí si eso ya está? Eso ya está. Y otra cosa que decías es que a veces cuando se cierran esos ciclos es para ir a algo mejor. Y bueno, yo lo tomo más como para ir a otro aprendizaje, porque pues a veces te mueve de lo cómodo, incluso puedes estar muy bien como tú decías inicialmente, pero tienes que cerrar ese ciclo porque vas a aprender otra cosa y puede que no sea la mejor, puede ser que sea una experiencia bastante heavy, como yo le digo que te explotó la cabeza y dijiste en qué momento cayó en todo esto, pero era un aprendizaje tan poderoso que después de esta no vuelves a salir igual, o sea, definitivamente no vuelves a salir igual, y me imagino que incluso fue lo que experimentaste hace 2 días. Exacto. Algo pasa y entonces es esto, como esa delgada línea, cómo diferencio yo realmente las cosas. Y tal vez el deseo a veces de morir lo sienten todas las personas, incluso cuando duermen. Dicen que es una muerte en miniatura. Y a veces es bonito incluso cuando, bueno, de pronto suene feo para algunas personas, pero cuando a veces me dicen, esa personita se dirigió, como le pasó a un amigo, se dirigió a su hamaca, se recostó, dijo, mamá, ahorita a las 3 me levanto a tomarme un tinto y nunca más despertó, ¿sí? Entonces es como un despegue tan, tan bonito, y yo digo a veces que cuando tú decías, ¿qué sientes cuando piensas que vas a estar al filo? Entonces yo digo, todo el tiempo estamos al filo, todo el tiempo, sino que en algún momento como que en unos casos es más, como más notorio, ¿sí? La adrenalina sube más, en otras simplemente entras en esa calma, es eso. Súper, me encanta. Voy a anotar 3 cositas de las que dijiste que me parecieron geniales. Esto de estudio de suelos te lo voy a robar, me encantó, me encantó esa analogía. Estamos haciendo constantemente estudios de suelos, me encanta. Yo te dije, y sí, y tengo que retractarme, no es que venga algo mejor. De pronto la palabra mejor tenemos una idea muy, muy, muy positiva de esa palabra mejor.
En realidad no es que vengan cosas mejores, es que estás creciendo. Cada aprendizaje, como decía Sandra, el siguiente puede ser más fuerte y el siguiente puede ser más fuerte, pero después de que sales de esos aprendizajes, ves la vida de una forma mucho, y ahí sí cabe la palabra, mejor. No desde el positivismo absurdo que choco tanto con ello, sino desde la realidad. Porque es que ver la vida mejor no es que voy a ver todo color de rosa y todo color bonito, no. Es que veo lo bonito y veo lo no bonito y los dos los acepto. Y entre más aprendizajes tengamos de esos y entre más nos abrimos a vivir y a disfrutar esos aprendizajes, pues esa intensidad con la que yo veo la vida crece. Leí a alguien hace unos minutos, hace unas horas, un post que hizo, no recuerdo quién era. Decía algo como, ay, se me escapa. Se me fue. Por pensar quién lo había escrito. Pero era algo similar a eso. Cuando tu percepción se va abriendo más y más, dejas de tenerle miedo a eso que llamamos negativo. Ya recuerdo el post. El post decía algo así como, la vida es difícil. Entonces, cuando yo vi ese primer gancho del post, pues me jaló. La vida es difícil por los momentos duros, ta, 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 ta. Mas cuando aceptas que la vida es difícil, deja de ser difícil. Porque eso es como cuando miras, cuando le temes al monstruo que hay debajo de la cama y te acercas a mirar al monstruo debajo de la cama y te das cuenta de que es una chancla con una chaqueta que no encontraba hace 10 semanas y descubres que el monstruo no es monstruo. Por eso para muchas personas la vida es difícil, porque no se han atrevido a aceptar la dificultad de la vida. Siempre están desde las creencias, desde el yo vi que a mi hermana le dolió la aguja, yo vi que a mi mejor amiga le dolió cuando se terminó la relación, yo vi que a mi amigo le dolió cuando su papá se murió. Entonces estamos cautivando, captando mejor la vida desde otras creencias, estamos adoptando creencias constantemente y lo peor es que nos atrevemos a estar preguntando, ¿no? Llegamos a un trabajo nuevo y preguntamos, ¿y cómo es el jefe nuevo? ¿Cómo es ese jefe? ¿Cómo son los compañeros? ¿Por qué no te atreves a vivirlo y sacar tus propias creencias? Estamos queriendo comprarle las creencias a todos. Llegamos a un lugar y ¿cómo es aquí? Y aquí el calor es fuerte o aquí el frío es muy fuerte y le estamos comprando las creencias a las personas. Y la persona nos dice, no, aquí el calor es muy intenso. Obviamente tu primera creencia que comienza a tejerse es, en esta ciudad el calor es muy intenso. Por más de que ese día esté haciendo frío. Pero tú le crees a esa persona. ¿Por qué? No, porque es que ha vivido más tiempo acá. Ok. Pero lo que pasa es que esa persona experimenta la vida distinto a mí. Y eso somos experiencias de vidas distintas. Y quizás para mis mellizas, para una fue doloroso la aguja, pero quizás para la otra no. A mí no me duelen las agujas. Y conozco muchas mujeres, porque nadie dice, sí, a los hombres no les duelen las agujas. Conozco muchos hombres que sí les duelen las agujas. Conozco muchas mujeres que no les duelen las agujas. Es cuestión de creencias. Avanzo. Anhelo a la muerte. Es otro personaje. Cuando nos chocamos o inclusive nosotros mismos tenemos esos pensamientos suicidas, es la polaridad del otro, de esa creencia, ¿no? Tengo la creencia de que la muerte es mala y le tengo miedo a la muerte. Y la otra postura, que es la otra cara de la moneda del mismo personaje, es ya no quiero la vida, está tan intensa que creo que es mejor irme.
Lo que decía Sandra es muy cierto. El alma, tu esencia, tu naturaleza real y honesta, no quiere ni morir ni quedarse más del tiempo que vino a vivir. Y el alma sabe cuánto tiempo va a vivir en este plano. Los yogis, y Juli puede dar fe de eso en lo que hemos estudiado, y hay muchos documentales y textos al respecto, y los yogis saben en cuánto tiempo van a morir. El mismo Jesús sabía en cuánto tiempo iba a morir. Y no porque, ay, no, es que ellos son súper especiales, no. Ellos son iguales que nosotros, son una experiencia de vida humana como nosotros. ¿Qué pasa? Que ellos estaban totalmente sincronizados con su ser. Y su ser sabe hasta cuándo vino a experimentar vida. Y por ende le informa a su mente. Pero si la mente está distraída en cuánto dinero voy a tener, cuántos viajes voy a hacer, qué ropa me voy a comprar, dónde me voy a ir de rumba, qué bebida voy a comer o a tomar, pues obviamente no va a estar sincronizada con el ser y pues obviamente no vas a ver esa información tan valiosa de tu propia existencia. Entonces, tanto el miedo a la muerte como el miedo a la vida son extremos de la misma cara. Tu centro es vivir el presente, el día a día. Ah, que llegó la muerte, genial. Ah, que todavía no es el momento de mi muerte, genial, no pasa nada. Ese es tu centro. Encuentras tu centro, ya estás en tu centro con respecto a ese tema, porque es que eso es como alinear persianas. Cada persiana puede estar torcida. Hay unas que están bien, hay unas que están torcidas, hay unas que se inclinan más hacia estar abiertas, hay otras que se inclinan a estar cerradas. Y, y lo que queremos en realidad es armonizar nuestra vida, que todas las persianas estén en el punto de equilibrio, de nuestro punto de equilibrio. No es el punto de equilibrio de Antonio, de Manuel Sáenz, de Sergi, de Enric, del pastor, del gurú, del... No, cada quien tiene su punto de equilibrio. Y esa es su tarea, encontrarse en medio de su equilibrio. El alma va a querer volver a casa. No es que lo quiera, porque el querer también es un deseo. El alma ya sabe en qué momento vino y en qué momento se va, porque para el alma no existe tiempo. Para el alma no está atrapada en una mente humana, que la mente humana es la que necesita concebir el tiempo y lo hace normalmente de forma lineal, un inicio y un final. Para el alma no existe eso, para el alma no existen inicios ni finales, simplemente existen experiencias, ciclos de experiencia. Y hasta que vivamos ciertos ciclos. Hay una hipótesis con la que yo resueno bastante y esa hipótesis la aprendíamos con Juli cuando estábamos estudiando para ser profes de yoga. Y es que si hay una muerte abrupta o accidentada o tortuosa, por ponerle un nombre, muy seguramente esa alma no terminó de vivir lo que vino a vivir. Entonces, si el personaje murió a los 30 años porque se metió en una pelea, porque qué sé yo, y lo asesinaron, muy seguramente esas son esas almas que llaman famosísimamente las almas en pena. ¿Recuerdas esa clase? ¿Sí asististe a esa clase, Juli? Mentiras. Esas almas en pena, que a mí no me gusta llamarlas así, simplemente están esperando a cumplir su ciclo. Y quedan como el vaporcito, ¿no? Cuando tú está el suelo caliente por el clima, qué sé yo, estamos en Cartagena y está haciendo un sol intenso y le pones un poquito de agua, ¡puf! Esa agua se evapora, pero tarda un momento en evaporarse. El agua vendría a ser la representación del cuerpo físico, transmuta, porque el cuerpo físico no es que muera tampoco. El cuerpo físico se transforma en tierra, se transforma en alimento para gusanos, qué sé yo, es carbono, el carbono no muere. Nuestro cuerpo físico es carbón y el carbón es uno de los elementos más
¿cómo llamarlo? De más abundancia en el universo. No muere, se reutiliza. Eso pasa cuando hay una muerte abrupta. Es como si se quemase el agua, se quemó, se evaporó. Entonces, bueno, del agua se transformó en vapor y va a quedar ahí en el ambiente hasta que se una de nuevo con los vapores del cielo, del universo. Se une con el todo de nuevo, esa agua, con las nubes. Entonces esas muertes abruptas, no es que, ay, sí, no, y el personaje lo sentí por ahí. Bueno, sí, es muy posible que se puedan sentir las energías, pero no vas a sentirla eternamente al lado tuyo, como escuché también un caso algunos años atrás de una persona que se le había muerto la mamá y los primeros 7 años escuchaba pasos en el segundo piso de su casa y es normal, 5 hasta 7 años máximo está la energía de un ser en este plano físico. Luego se disuelve como el vapor, se disuelve y se funde con las nubes. Pero si la persona sigue escuchando después de 7 años pasos y sigue sintiendo energías, ya no es ese ser amado, ya es producto de sus creencias, está manifestando energías desde su propia energía. Repetir patrones todo el tiempo estamos al filo. Me gustó esa frase también, Sandrita, muchas gracias. Todo el tiempo estamos al filo, todo el tiempo estamos con la capacidad de transformarnos, de entrar en nuevos ciclos. ¿Qué pasa? Que nuestra mente no está atendiendo eso, porque nuestra mente está sumergida en qué debo hacer, tengo que pagar los recibos, tengo que conseguir un empleo, tengo que... Y no estamos viviendo. Cuando nos abrimos a vivir la vida, pues estamos de ciclo en ciclo, en ciclo, en ciclo, en ciclo, en ciclo. En estos días con Paula veíamos eso, la transformación que ella ha tenido de unos meses para acá, y es porque ella se dispuso a hacer cambios en su vida. Esa fue su primera intención. Cuando fue profundizando, se dio cuenta de que no, o se ha venido dando cuenta de que no es de cambios, es de observarse. Y al observarse, normalmente genera cambios en su exterior. Pero no es porque, yo quiero ir por los cambios, yo quiero cambiar mis personajes. Obviamente podemos cambiar los personajes sin conciencia, y es lo que muchas personas han hecho o hacen constantemente. Ya no quiero ser diseñador, ahora quiero ser artista visual. Pero siguen de personaje en personaje. No están viviendo su existencia, no están sanando sus existencias, sus personajes. Simplemente están cambiando de ropa, cambiando de personaje como cambiamos de ropa. Y no es que esté mal. La cuestión es, ¿estás siendo consciente de la ropa que te estás poniendo? Si esa ropa que te estás poniendo está en armonía contigo, o simplemente te la pones porque es lo que está el último grito de la moda. Angie, te escuchamos. Varias cosas de lo que estabas diciendo. Es que sigue siendo, o sea, sí, yo sí creo que sí hay cambios y no solamente cambio de personaje, y sigo insistiendo, y quizás no resuene mucho, pero sí hay cambio de pensamiento. Porque finalmente, producidos por tus personajes. Ok, pero entonces sí hay cambio. Bueno, sí hay cambio. Pero el objetivo no es el cambio. ¿Por qué? Hay una frase de Wayne Dyer que me gusta mucho y explica un poco más a fondo esto. Cuando cambia tu forma de ver las cosas cambian. Entonces no se trata de cambio. Exacto. No se trata de que mi objetivo es voy a cambiar las cosas. Voy a cambiar. Como la cuchara. ¿Recuerdan la escena de Neo de Matrix? La cuchara.
está el monjecito, que es un niño súper pequeño, con la cuchara, moviendo la cuchara, doblándola para un lado, doblándola para el otro. Y llega Neo y le pregunta, ¿cómo haces eso? ¿Cómo doblas la cuchara? Y el niño, el monje, le pasa la cuchara y le dice, inténtalo tú. Y Neo comienza, ay, no dobla la cuchara. El niño le dice, lo que pasa es que estás intentando doblar la cuchara. No es doblar la cuchara, es doblarte tú. Entonces cuando Neo comprende eso, él va inclusive moviendo su cuerpo y la cuchara se va doblando. El cambio que normalmente queremos o que venden la sociedad o todas estas nuevas filosofías New Age es de cambia la cuchara, pero la cuchara no la podemos cambiar. Cambiamos la percepción de la cuchara, y cuando cambiamos la percepción de la cuchara, inmediatamente la cuchara cambia. Entonces no es el objetivo los cambios, porque obviamente si llegamos a eso porque nuestra mente quiere, no, ya estoy cansada, que mis finanzas no funcionan, de que yo no tengo la vida que quiero, el estilo de vida que quiero cambiar todo eso. Llegamos a atendernos por ese deseo. Pero si continuamos con el deseo de quiero cambiar la cuchara, pues nunca vamos a cambiar la cuchara. Cuando llegamos y descubrimos que no es cambiar la cuchara, sino cambiar nuestra percepción de la cuchara, nuestra percepción de no tengo las finanzas que quiero, no tengo el estilo de vida que quiero, no tengo los viajes que quiero, cambio mi percepción de eso y lo acepto. Bueno, no tengo las finanzas que quiero, está bien. No tengo los viajes que quiero, está bien, genial. No tengo el estilo de vida que quiero, no pasa nada. Ya no quiero cambiarlo. En ese momento, cuando desistes de cambiar, automáticamente todo comienza a cambiar. Claro, sí, ya, porque es que, claro, y tienes toda la razón, y ya me resuena más, porque estás hablando de un cambio externo. Claro, yo no puedo cambiar nada externo a mí, sí, ahora sí me resuena, y a mí se me hace, claro, estás hablando de cosas superficiales, y perdón si de pronto, porque a mí me pasa que yo quiero cambiar cosas superficiales, pero hay cosas que van más a fondo, y por ejemplo, cambiar un estilo de vida que me hace daño, o cambiar un momento, una adicción que llevo hace muchísimo tiempo, que no es mis finanzas están mal, personas que han sido vulneradas, ¿sí? Y que quieren cambiar lo que genera esa vulneración que tuvieron. Entonces, claro, yo entiendo que cambiar las finanzas, tener una pareja, vivir en plenitud, que también es lo que venden ahorita, sí, ahí el cambio es hacia afuera. Pero yo sí digo que además de cambiar, de pronto eso es lo que no me está resonando. Y tienes razón, lo entiendo ahí como por los laditos. Tienes razón que cuando cambio el pensamiento, cambio el personaje. Ya lo estoy interpretando. O conducta, ahí sí hay que trabajarlo. Y sobre todo cuando estoy hablando de cosas muy internas. Porque aceptar no es resignarse. Y entonces ahí también me entra algo que no me resuena, pero que sé que ustedes tienen toda la razón, porque es así, ¿sí? Y es como el alma no quiere morir, ¿sí? Y en algún momento yo lo tocaba con Antonio, y era el tema del dolor y el sufrimiento, que cuando yo le ponía pensamiento a esta situación que me estaba sucediendo, entonces generaba emociones que no eran naturales y generaba sufrimiento, como para resumir de alguna manera algo que es más amplio. Pero yo, por ejemplo, he tenido muchos casos de no solamente ideación suicida, sino de desregulación emocional de gente que se hace daño, gente que se autolesiona, que no llega a la muerte, ¿cierto? Pero calma su sufrimiento autolesionándose. Ayer veía el caso, que no sé si alguien lo vio, de una persona que pidió la eutanasia porque viene viviendo una cantidad de situaciones y levanta la mano y dice no puedo. O sea, ya me pasó tanto que ya no sé. Entonces, yo no sé si mi intervención es pregunta, es respuesta, me estoy preguntando, me estoy respondiendo. Lo que pasa es que muchos de estos encuentros a mí me dan mucha herramienta para el trabajo que hago. Y claro, yo sí creo, y quizás es una creencia que tengo que trabajar, pero yo sí creo que el cambio de pensamiento y conducta
eh, sí, eso, observarse y entender, pero ¿qué hago con ese pensamiento y qué hago con esa conducta? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene adicción desde hace mucho tiempo, identificamos cuáles son las conductas que terminan siendo hábitos y que terminan siendo hábitos de pensamiento. ¿Qué hacemos con esto cuando la persona está levantando la mano y está diciendo, ya no quiero más esto? ¿Sí? Y hay otro punto que también, cuando hablaban de la muerte, quienes hemos padecido, por ejemplo, de ansiedad y de trastornos de pánico, tener un trastorno de pánico es sentir que usted se va a morir todo el tiempo y no se muere. ¿Sí? O sea, sentir todo el tiempo que usted está al filo de la muerte y no se muere. Entonces, claro, esa sensación, listo, la identifico que son unos pensamientos, identifico que son unos hábitos que se me convierten en conducta, hagamos algo con esto y finalmente es lo que uno hace en terapia. Entonces vuelvo a decirlo, no sé si es pregunta, no sé si es aporte, no sé si es mi cabecita otra vez como divagando, pero sentí mucho el llamado de exponerlo. Justamente. Yo puedo decir algo. Sí, claro. Y es que yo escucho hablar como de cambios y todo eso. Y vuelvo a dos cosas, que hace varios días lo decía, y es la palabra que cuando uno quiere un cambio es porque uno a veces se ve erróneo en algo o quiere sanar algo, ¿sí? Y yo lo decía hace días, y lo digo, digamos, con respecto a alguna, lo que decías de la personita esta que quiere dejar ciertas cosas. Ok. No, los vicios, las adicciones. Esos vicios y cosas así. Yo les decía hace muchos días, y por eso las preguntas son muy importantes, y que las tengamos ahí, cualquiera que sea, no tienen que ser las mías, las que a cada uno, lo que tú estás diciendo, yo no sé si es pregunta, no importa. O sea, háztela ya, y la respuesta va a llegar en algún momento cuando tú estés atento, sí o que si no va a ser siempre pregunta. Yo les decía hace días sobre la palabra sanar. Queremos siempre estar sanando, ¿sí o qué? Porque nos vemos erróneos en algo que nos molesta o lo que sea. La pregunta que viene acá, y la pregunta para las personitas adictas, para las que sean, que quieran sanar algo, la pregunta es, ¿estás dispuesta o dispuesto a abandonar lo que te enferma? Punto, es que no hay de otra. Si tú insistes en que es que no puedes y no puedes, es que posiblemente no es el momento. Muy triste, sí, supremamente triste, pero tú como psicóloga o el que es como guía o el que sea, o sea, yo siento, no me gusta decir nunca, pero es que es muy difícil que alguien sane o encuentre tranquilidad si no está dispuesto a renunciar a lo que me enferma. O sea, es que no hay. Y si tú no estás dispuesta a renunciar a las creencias que te enferman, no hay. Es que, pucha, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces simplemente también es ese punto, es que, por ejemplo, la ansiedad, yo no sé mucho, o sea, yo no sé qué es tener un ataque de pánico, pero entonces es volver a lo mismo, o sea, si seguimos temiendo tanto a la muerte, porque es eso, y tú dices, un ataque de pánico es como sentir que nos va a morir siempre, haz las paces con ese sentir que vas a morir siempre, y posiblemente se te pase. Sí, o que entonces si tú dices, pucha, sí, o sea, yo lo digo desde la ignorancia de que no lo he sentido ansiedades, sí, o sea, pero no he sentido esa cosa que me va a morir, o sea, no sé qué se siente, por eso posiblemente desde la ignorancia lo digo, pero yo repito lo que yo hablo acá, yo acá no doy consejos, solo son visiones, es una forma que yo entrego de ver las cosas, puede que funcione, puede que no a todo el mundo le va a funcionar, y etcétera, pues entonces volvemos a lo mismo. Amíguense, lo que sea, o sea, yo siento que esas cosas desde que no sean algo químico del cuerpo que haya que controlar con X medicamentos, entonces si están en tu mentecita es porque es básicamente una creencia que te martilla y te martilla y te martilla, pues pucha, si no tienes ningún desequilibrio, exacto, si tú no tienes ningún desequilibrio en los químicos corporales y que esa vaina, pues sí, es que me tengo que empepar de alguna manera, pero entonces yo siempre pienso, es como, pucha, las personitas que siempre les dan esos diagnósticos que las bloquean porque las pueden bloquear, usted está enferma y ya, pues de malas, pues sí, ok. Entonces, como que desde ese punto, si tú no tienes como que hazte estos exámenes y químicamente, pues pucha, estás de una vaina que hay que darte esto, parce, bien, hagámoslo, porque no estamos
pues no sé, en esa época que no existían los medicamentos ni la ciencia, entonces también usémosla. Pero hasta qué punto, ahorita decían algo de identificar qué, hasta qué punto yo tengo un desequilibrio en químicos que tengo que ayudarme con algo y hasta qué punto es que yo me niego a ver la vida de una forma diferente. Y eso es muy diferente. Y eso podría hacer la diferencia en muchas tomas de decisiones. Y acá vuelvo a algo que también estaban hablando. Entre cambios que tú decías, es que sí hay cambios, sí hay cambios. Te voy a decir una cosa, que sí hay cambios. Y es que los cambios son, tú hoy tienes el pelo negro, mañana te lo puedes poner anaranjado, eso es un cambio. Y estamos hablando de cosas físicas, de personalidades, ¿sí o qué? Pero ¿por qué no hablamos de transformaciones? Las transformaciones son profundas, los cambios no. Esa es la diferencia. Pues para mí es de lo que yo siento. Esa es la diferencia. Yo puedo cambiar, o sea, mi personalidad puede ser 1000 cosas que yo decida. ¿Y desde dónde las decido? Esa es otra buena pregunta. Yo desde dónde decido. Yo decido cambiar o decido transformarme. Y las transformaciones son básicamente vainas profundas. O sea, es una cosa de sentirse, de conocerse y de darse un lugar, ¿cierto? Como de valorar todo eso que yo siento, de observarlo. Observación y honestidad. Con la observación y la honestidad tú puedes transformarte. Y las transformaciones son profundas y se quedan. Los cambios no. Los cambios son pasajeros. Como te digo, es cambiarte de pelo, cambiarte de ropa. Eso no. Pues, si estamos acá para ver las cosas de una forma más profunda, entonces pensemos en transformarnos. Y nunca vamos a poder transformar un hábito, sino lo que yo les decía hace muchos días. O sea, si no somos conscientes de lo que somos. Es muy difícil. Los hábitos, si tú no tienes conciencia, no te vas a cambiar un hábito. Sí, claro. Y cuando tomas esa conciencia y levantas la mano, es cuando, y tienes toda la razón porque yo lo estaba pensando, entonces cambiar la palabra cambio por transformación, que finalmente Exacto. es léxico, pero la transformación es más profunda. Pero, exacto, igual todos son conceptos, Angie, todos son conceptos. Si tú te lo vas a dejar acá en la mente, todo va a tener un significado, que yo les decía hace días también, soy mala para los significados. O sea, la palabra transformar, no sé qué significa, sé lo que siento, pero no tengo ni idea de su significado del diccionario, no me lo preguntes. No sé qué significa en el diccionario cambio y no sé qué significa en el diccionario transformación. Yo solo lo sé porque lo he sentido. Sé cuando hago un cambio y sé cuando me transformo, porque lo siento, no porque lo sé. Entonces, los significados son de acá. Entonces, listo, ¿para dónde los van a bajar? Pues empiecen a bajarlos. Digamos que el corazón ya sabemos para qué sirve, para bombear sangre, bla, bla, etcétera. Pero como centro energético, digámoslo así, entonces, ¿para dónde vamos a empezar a bajar la información? ¿Para dónde la vamos a empezar a pasar? Y desde ahí vamos a poder mirar si es una transformación o si es un simple cambio. Y lo voy a decir así, simple. Los cambios son simples, eso mucho. Las transformaciones son profundas. Me sigue siempre pues, sí, tienen toda la razón. Igual a mí me sigue sin resonar un poco y acepto todo lo que estás diciendo, Juli. Igual hay cosas que siguen todavía sin resonarme porque cuando me dice simple cambio no me resuena, o sea, me impacta un poquito. Porque yo, o sea, sí, o sea, en eso me muevo todo el tiempo y conmigo también. Entonces, claro, cuando dices simple cambio, se me pasa algo por acá, como, ¿cuál simple cambio? ¿Sí? Eso pero bien. Estoy tratando de entender. Está perfecta. Total. Porque hay cosas que, o sea, el punto que creo que tengo en mi cabeza es como, obsérvese y listo. Y entonces a mí me dice, pucha, listo, no. Ahí, creo que ahí está el punto. Como, obsérvese, sí, muy bien. Y mi palabra es trabájelo. Y si alguien lo puede acompañar en el trabajo, lo acompaña. Tienes toda la razón. Si usted no quiere transformarse, puede venir el mago de Oz y no va a pasar nada. Pero cuando yo ya identifico que sí quiero y que sí, y que sí necesito... Es que no va a pasar nada si tú no quieres. Si tú no lo decides, no va a pasar nada. Y seguro por eso te punza ese simple cambio. Porque mira, yo en estos días tuve una conversación con una amiga y es una persona que se trata muy mal en general a ella misma. ¿Sí, okay? Entonces uno con ella sientes como, no, pues como cariñosito, no sé qué. Con estos días yo le decía, parce, no, deje ser sufrida, pues, pobrecita marica siempre. Pues entonces siempre estamos a tener lástima, ¿qué es eso? Entonces de pronto te pasa a ti, es que para ti los cambios en la base de eso han sido como, pucha, es que yo trato de cambiar y está bien y así es un simple cambio.
o sea, y yo dándole a la vuelta. Y sí, y es que cambiamos mucho, pero cambiamos temporalmente. ¿Dónde está su transformación? Siéntale, si esa palabra le molesta, obsérvela. Porque ahí es como si yo te estuviera Pero esa transformación es desvalorando trabajo, un proceso. es a lo que Eso voy. O sea, aceptar no es resignarse. A eso voy, o sea, identifique sus pensamientos y qué va a hacer con eso. Y transfórmese, pero ¿qué va a hacer con ese pensamiento, con esa creencia limitante, con ese patrón que tiene, con ese hábito, con esa conducta que está generando por ese hábito? Trabájelo, a eso es lo que voy. Acéptelos, si no los acepta no los va a poder transformar nunca. Sí, ok, bueno, ok. Ok, ahí me quedo, ok, gracias Juli. Dentro de las muchas cosas que dijo Juli, creo que voy a repetir muchísimas, pero con otros significados. Me encantó ese cruce de palabras que tuvieron con respecto a la palabra significados, porque es que desde ahí parte todo, ¿no? ¿Cuál es el significado que le damos a la palabra trabajar? Y obsérvalo y si quieres ahorita no lo compartes. ¿Cuál es el significado que tú le das a la palabra trabajar? Porque por ejemplo, si yo soy tu paciente y tú llegas y me dices, no, es que tienes que trabajar tu prepotencia. Yo te voy a decir, lo siento, no quiero y no lo voy a hacer. Porque mi significado es muy distinto al tuyo. ¿Mm? Para mí el significado de trabajar es esfuerzo. ¿Mm? Entonces mi mente de una vez, tienes que trabajar tu paciencia o tienes que trabajar tu tolerancia o tienes que trabajar y tienes que... Entra de una mi mente, mi ego entra en rechazo y no va a querer hacer nada. Eso por un lado. Por otro lado, hablabas acerca de preguntas y respuestas. Sí, cada vez que tú te preguntas, inmediatamente viene ahí detrás la respuesta, sino que en muchas ocasiones emana la pregunta, se decodifica en el cerebro y cuando sale el cerebro se bloquea y no deja que emane también la respuesta. Y te está pasando porque se te siente que por ahí emana la pregunta y a la vez está emanando la respuesta y tu cerebro como que no puede ser esto y ¡prum! Bloquea de una vez la respuesta. En ocasiones sí dejas que emana la respuesta y ¡pum! Conectas de una vez con la respuesta. Pero cada pregunta trae detrás de sí su propia respuesta. Lo de los cambios, completamente con Juli. Hay unos cambios, o bueno, hay unos no, los cambios son cosas superficiales, si tú lo decías en algún momento. La mayoría de esos cambios, y más en este tipo de situaciones de adicciones, de vulnerabilidad, son cambios superficiales. Entonces muchas veces se siente como sí, ya hice terapia, ya fui donde el psicólogo, ya estuve 2, 3, 4, 5 años. Entonces llega un punto en donde el cerebro, y ahí es donde, y me han escuchado muchas veces decir,